para que la puedan conocer y puedan entender un poco qué es lo que vamos a hacer en este nuevo proyecto misionero. Hola a todo el mundo, somos la familia Álvarez. Mi papá es Diego, mi mamá es Daisy y mi hermana es Grace y yo soy Nathan. Somos una familia misionera sirviendo a Asia. Como familia hemos servido juntos desde el año 2011, en India, en Filipinas, en Nueva Zelanda y en España. Ahora rumbos a Camboya con un sueño, poder establecer Global Calling. Nuestra idea es que Global Calling sea una base misionera fundamentada sobre 3 pilares principales. Primero, el entrenamiento misionero. Segundo, el cuidado integral a obreros latinos sirviendo en Asia. Y tercero, plantación de iglesias a través de obreros locales. Nuestra meta para este primer periodo de servicio en Camboya será aprender el idioma local, que es el Khmer, adaptarnos a la cultura y establecer lazos con los obreros locales. Y te estarás preguntando, ¿por qué Camboya? Camboya es una nación que siempre estuvo en nuestro corazón y por supuesto en el corazón de Dios, pero aparte es una nación con muchísima necesidad espiritual y social. Camboya ha sido una nación golpeada en diferentes momentos de su historia. Luego de dejar de ser una colonia francesa, sufrió las consecuencias de la Guerra de Vietnam, recibiendo bombardeos y destrucción en su territorio. Hace aproximadamente 50 años vivió uno de sus momentos más duros, cuando el régimen comunista y genocida de Pol Pot tomó el poder en 1975. A través del grupo conocido como los Gemeres Rojos, en solo casi 4 años murieron alrededor de 2 millones de personas. Se persiguió y eliminó a quienes tenían educación. Incluso el simple hecho de usar anteojos podía ser motivo de ejecución, al considerarse un símbolo de intelectualidad. La población fue desplazada a campos de trabajo donde se imponían condiciones extremas de control sobre la vida cotidiana. Hoy, Camboya se está recuperando después de tantos golpes y se encuentra abierta a recibir extranjeros, sin mayores dificultades de visado, sin leyes que prohíban la propagación del evangelio y sin persecución religiosa, lo cual genera un ambiente propicio que no podemos desaprovechar. Es una nación con más del 95% de su población budista y con solo alrededor del 0.4% de su población cristiana, pero con una apertura y búsqueda espiritual muy significativa. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Hoy es el tiempo para Camboya. Ellos están abiertos a oír la verdad, pero aún no tiene quien se la cuente porque los obreros son pocos. Nosotros como familia queremos ir y darle la oportunidad a ellos de que escuchen el evangelio, pero no podemos irnos sin amigos que nos acompañen y sin una iglesia que nos envíe. Por eso, como familia, queremos hacerte una invitación. ¡Vengan con nosotros a Camboya! Porque fue todo hecho con pesos argentinos. No hubieron dólares ni euros, fue todo el esfuerzo de la iglesia argentina, de todas las denominaciones, iglesias grandes, iglesias pequeñas, niños, adolescentes, familias, jubilados, todos juntos hicimos que el trabajo que hicimos en la India fuera posible y creemos que Dios lo va a volver a hacer en Camboya, ¿ven? Pero necesitamos de una iglesia que nos acompañe, que oren por nosotros, que nos acompañen en oración y también, porque no económicamente, para aquellos que puedan hacerlo. Y lo más importante, siempre decimos la oración, porque la primera batalla se gana en oración, amén. Así que ¿cuántos van a estar orando por la familia Álvarez? Gloria a Dios. Bueno, antes de pasar a la palabra, quiero contarles que Dios me permitió escribir 2 libros. El primer libro se llama Metamorfosis de Vida. Dice la historia de una expandillera. Y muchos dirán, uy, hay una expandillera en la iglesia, pastor, agarren las carteras, escóndanla. Bueno, en este libro yo cuento esa metamorfosis, esa transformación que yo viví
consumir drogas, y no solamente consumir drogas, sino que vender drogas. Me crié en una casa donde se fabricaba la droga y yo era quien guardaba la droga y mi mamá quien la vendía. Porque si a mi madre la descubrían vendiendo droga no sucedía nada, porque no había ley para el menor de edad. Y como quien tenía la droga guardada era yo, mi madre quedaba resguardada legalmente. Así que ella siempre, yo digo, qué buena business woman que era, una mujer de negocios. Un día me dice, hija, yo te voy a entrenar para los negocios. Y me enseñó a consumir marihuana y cocaína. Y me dijo, ahora vos vas a ser quien vende la droga dentro de las escuelas. Le vas a decir a los niños de 10, 11 años que esto es lo que ellos necesitan para sus vidas. Y le vas a enseñar que vayan a la casa y le roben el dinero a sus padres para poder comprar este polvito que vos le vas a vender. Y fue así como yo empecé tan jovencita a vender, no solamente a consumir la droga, porque mi madre me decía, nunca vendas un producto que no conoces. Imagínense lo buen vendedora que era. Así que me hizo conocer el producto, me hizo saber cuáles eran sus efectos, qué se sentía, y luego tener que ir y vender el producto dentro de las escuelas. Desafortunadamente, una vida muy triste, muy sucia, una historia que no elegí, sino una historia que me tocó vivir. Tuve que ver morir a mi madre a consecuencia de una sobredosis de Paco. Consumió tanto Paco en su vida que con solo 32 años, siendo tan jovencita, murió. Luego en este encuentro con el Señor, me encontré con ese Dios que realmente no solamente me cambió la vida, sino con un Dios que me dio una nueva oportunidad, que me dio un nuevo nombre, que me dio un nuevo propósito. Y a partir del día que me encuentro con el Señor, mi vida cambió y fue transformada por completo. Viví un milagro porque el día que fui a la iglesia, Dios limpió mi sangre y yo nunca tuve la necesidad de volver a consumir drogas. Dios hizo un milagro ese día y para siempre. Y en este libro yo cuento ese encuentro poderoso con el Señor. Y este libro fue escrito pensando en aquellos que no vienen a la iglesia, que tú lo puedas comprar pensando en alguien a quien se lo puedas prestar o regalar, y que esa persona cuando lea el libro se pueda encontrar con el Dios que sigue transformando historias, con el Dios que sigue cambiando vidas, con el Dios que sigue vivo, cambiando las realidades que el mundo dice que es imposible de cambiar, pero que en Dios todo es posible. Amén. Y este segundo libro dice, el arte de vivir siendo transformados, está recién impreso, en enero lo imprimí, y este libro habla del después, ¿no? Porque muchos creemos que venir a la iglesia con un pasado como ese es fácil, que Dios te toca el primer día y ya estás transformada para siempre. Pero en realidad es un proceso de transformación, ¿no? El cambio es un proceso de transformación. Y lo más hermoso en el proceso de transformación de Dios es que Él siempre está ahí en nuestro proceso. Él no se alarma de tu crisis, Él no se alarma de tu momento difícil, de tus caídas, sino que Él está ahí justo en tu momento difícil, en tu caída, en tu proceso. Está ahí para levantarte y para ayudarte a seguir siendo transformados. Porque nuestra transformación solamente va a terminar el día que nos encontremos con Él en su presencia. Amén. En este libro nosotros abrimos las puertas de nuestra casa y les permitimos que entren y conozcan nuestros procesos. Esos que no podemos contar cuando estamos en los púlpitos, porque visitamos muchas iglesias, pero en las iglesias siempre te vamos a contar lo bueno. La iglesia que construimos, el instituto que inauguramos, las personas que se convirtieron, pero no vamos a contarte los momentos difíciles que vivimos detrás del telón, ahí donde nadie nos ve, ahí donde nadie sabe qué es lo que estamos viviendo. Y en este libro contamos todo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que saber que el misionero no es un superhéroe, que el misionero sigue siendo humano, sigue siendo persona, sigue viviendo procesos. Y así como Dios está en el proceso de cada uno de nosotros, así como Dios estuvo en mi proceso, Dios sigue estando en tu proceso. Amén. Así que este libro es una carta abierta para que podamos no solamente ver los procesos de transformación que uno vive, sino ver al Dios que permanece fiel, firme con nosotros, ayudándonos en nuestro proceso de transformación. Amén. Así que si quieres bendecir nuestro ministerio, puedes comprar alguno de estos libros o además alguna de las cosas que trajimos de la India. Tenemos un montón de cosas ahí para que los hombres se pongan hoy con sus esposas, queden bien, stickers para todo, y bueno, todo lo que compres es de bendición para nuestra familia y para nuestro ministerio. Amén.
No le quiero sacar más tiempo a la palabra del Señor. ¿Qué les parece si abrimos la palabra en Éxodo capítulo 3? Éxodo capítulo 3. Y estamos en una era de comunicación, ¿verdad? Y el lema de la conferencia es levántate y ve. Y para levantarse y ir a donde tiene que haber como un mandato, un llamado. Usted, hoy la chica hablaba de Felipe, pero ahora yo les quiero compartir del llamado de Moisés. Quizás muchos lo conocen, pero vamos a tratar de sacar algunas lecciones importantes de ese llamado de Moisés y cómo él obedeció al llamado de Dios, ¿no? Y estamos en una era donde todo lo manejamos con las redes. ¿Y cuántos manejan WhatsApp? Todos, ¿verdad? Yo soy una de esas que cuando alguien me manda, cuando yo mando un WhatsApp, lo primero que miro es si la otra persona lo recibió y le aparecen las dos rayitas azules o no. Y cuando lo recibe con las dos rayitas azules y no me respondieron, ¿para qué? Mi esposa me dice, ya te van a responder, deja de ser ansiosa. Pero lo peor que me pueden hacer es cuando vos mandas el mensaje y aparecen las dos líneas grises, que ahí ya uno no sabe si lo recibió o no lo recibió, y ahí ya queda uno que no sabe si juzgar o no juzgar, si enojarse o no enojarse, porque uno no sabe si la otra persona lo recibió. Y yo me imaginaba a Dios teniendo la comunicación acá con Moisés, porque Dios lo estaba llamando. Y le dice, Dios lo estaba llamando, pero lo interesante del llamado de Dios hacia Moisés es que él respondió. Y vamos a ver cómo le respondió Moisés a ese llamado. Dice el versículo 4: cuando el Señor vio a Moisés, que Moisés se acercaba para observar mejor, a observar, ya saben que la zarza que estaba ardiendo, ¿verdad? Dios, ¿qué pasó? Lo llamó. No está el texto acá. Dios lo llamó. Ahí está la llamada. Ahí empieza la comunicación entre Dios y Moisés. Desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y aquí vemos a un Moisés respondiendo. Gracias a Dios le respondió. No lo dejó en visto. Y le dice, aquí estoy. Respondió él. Gracias a Dios. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y acá encontramos a un Moisés que estaba trabajando. Encontramos una persona que estaba en su vida cotidiana cumpliendo con su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida cotidiana, responsabilidades? Pero lo que no nos esperamos muchas veces es que Dios irrumpa en medio de nuestra rutina. Porque estamos muchas veces tan ocupados que no percibimos el llamado de Dios. Estamos muchas veces tan hiperconectados con este aparatito precioso que realmente nos cuesta escuchar el llamado, las advertencias de Dios. Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo Moisés tuvo que responder a ese llamado. Pero Dios fue súper claro en la comunicación, porque no es que le dijo Moisés, Moisés, y él respondió aquí estoy, y le dio una orden, sino que Dios decidió contarle a Moisés cuál era su plan antes de decirle, levántate y ve. Y acá vamos a ver qué fue lo que le dijo Dios. Dice el versículo 7. Acá viene Dios y le empieza a contar qué es lo que está sucediendo. Y dice, entonces el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Y acá vamos a ver a través de la palabra de Dios que Moisés tuvo que cruzar diferentes brechas. ¿Qué es una brecha? Es ese puente que hay entre un punto A y un punto B. Y acá Dios le está diciendo a Moisés, mire Moisés, las situaciones que mi pueblo está siendo oprimido en Egipto, y voy a necesitar un instrumento para que vaya a rescatarlo. Y Moisés, al responder a este llamado, tuvo que cruzar
Dios nos llama, nos dice, hay un llamado para tu vida, hay necesidad de este barrio, hay necesidad en el mundo, pero necesitamos cruzar diferentes puentes para poder llegar a esa meta final. Necesitamos salir de un punto de partida para poder llegar a un punto final, a una meta. Y la primera brecha que Moisés tuvo que atravesar fue la brecha de entre el oír y estar atento. Y ahora vamos a entender qué significa esto. Dice, entonces el Señor le dijo, ciertamente que he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Y acá dice, y estoy al tanto de sus sufrimientos. Este versículo nos muestra 3 niveles claves en el corazón de Dios: ver, oír y estar atento. Mire qué tremendo. Dios no era solamente un observador distante de lo que su pueblo estaba viviendo en Egipto, sino que Dios decide involucrarse emocionalmente con el dolor de su pueblo. Entonces no solamente vio lo que había sucedido, sino que también decidió detenerse y escuchar y empezar a accionar para poder ayudar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros tomamos este celular, no tenemos excusas de decir no sabemos lo que está pasando en el mundo, porque estamos hiperconectados. Sabemos lo que sucede a nuestro alrededor, sabemos lo que sucede en nuestro barrio, sabemos lo que sucede en la Argentina, conocemos lo que está pasando allí en España con Ceuta, sabemos lo que está sucediendo con la guerra, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en Venezuela. Pero muchas veces nos quedamos solamente con oír, con estar ahí sabiendo, comunicados, informados de lo que está sucediendo. Pero la brecha que tuvo que cruzar, la primera brecha fue no solamente estar informados, sino que dice estar al tanto. Y estar al tanto significa involucrarme. Estar al tanto no es solamente sé lo que está sucediendo, sino que me voy a tener que involucrar porque tengo información, porque sé lo que está sucediendo. Recuerdo cuando una vez estaba allí en Colombia, llevaba muchos meses durmiendo en las calles, comiendo de los tachos de basura, porque mi mamá cuando tenía sobredosis de droga desaparecía y yo quedaba sola en una casa donde se fabricaba droga. Entonces yo salía de esa casa y me iba a dormir debajo de un puente porque ahí me sentía más segura. Y recuerdo que una mañana me levanté y me fui a comer, a buscar comida porque tenía mucha hambre, pero ese día sentí la necesidad de comer algo rico y me paré frente a un tacho de basura que había siempre al lado de un restaurante que tiraban la comida en ese lugar. Y recuerdo que me paro frente a ese tacho de basura y dije, no quiero comer de este tacho de basura, quiero que alguien me vea en esta condición y me ayude. Entonces, con la esperanza de que alguien se detuviera, me paré frente al tacho de basura mirando hacia la comida para que la gente supiera que tenía hambre. Pero de repente me encontré con una familia que cruzó rápidamente al verme. De repente, cuando alguien pasaba, inmediatamente se cruzaba de vereda. De repente vi una familia que venía con niños y tuve la esperanza de que esa familia se detenga y dijera, no, yo no quiero que mis hijos estén en esa situación, le voy a ofrecer ayuda. Pero saben que la triste realidad es que nadie se detuvo en mi camino. Y eso es lo que muchas veces pasa con nuestra vida. Muchas veces vemos la condición de aquella persona que está necesitada, vemos la condición de un mundo gimiendo, perdido sin Cristo. Vemos la condición quizás de vecinos, de familiares que se están divorciando, que están en depresión. Vemos la condición de un mundo que está perdiéndose sin Cristo, pero simplemente nos cruzamos de vereda y no queremos involucrarnos, porque estar al tanto significa involucrarnos. Entonces la solución más rápida es darme vuelta y hacer que nada está pasando. Estamos al tanto, sabemos lo que está sucediendo, pero estar al tanto significa
¿qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas comida? ¿Querés venir a mi casa? ¿Querés bañarte? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuántas veces este mundo está esperando que nos detengamos en su camino y podamos ir un poco más profundo? No simplemente saber, el vecino se está divorciando. ¿Viste? La vecina de allá, la chica le cayó en depresión, lleva meses sin salir de su habitación. ¿Viste el hermano de aquel que se suicidó? ¿Te enteraste lo que pasó con el hijo del otro que le cayó en la droga? No sabes, aquel está en la cárcel y todos tenemos información de todos y sabemos lo que está pasando con todos. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos involucrando. ¿Qué estamos haciendo con la información que tenemos? Y Dios nos llama a través de su palabra a no solamente ver, a no solamente oír, sino a estar al tanto. Estar al tanto significa pasar de la simpatía. La simpatía es la que mira de costado. Y Dios nos está llamando a que pasemos de la simpatía a la empatía. La empatía es la que está al tanto, la que se frena, la que mira, la que se detiene, la que le dice, acá estoy, necesitas algo. Y ese es el llamado de Dios para su iglesia. Que no solamente estemos al tanto de lo que pasa en nuestro barrio, sino que podamos ir un poco más profundo. Y es aquí donde vemos la brecha número 2, que se tiene que cruzar en el llamado de Dios. Y la podemos ver en el versículo 8. La brecha número 2 es la siguiente. Versículo número 8. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto. Los llevaré a una tierra fértil y espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel. Esa es la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. La segunda brecha que tenemos que cruzar y que el mismo Moisés tuvo que cruzar fue la brecha entre estar al tanto y la acción. La brecha de estar al tanto y la acción. ¿Qué hacemos con tanta información? ¿Qué hacemos con lo que ya sabemos que está pasando a nuestro alrededor? Dios le dijo a Moisés, Moisés, esta es la situación. Mi pueblo está siendo oprimido en Egipto y yo he oído su clamor, su angustia. Ahora Moisés se podría haber quedado con simplemente qué bárbaro lo que está pasando con tu pueblo en Israel. Pero acá el llamado es ir y salir de nuestro punto A. El punto A es donde yo sé lo que sucede, lo que pasa, sé la realidad de mi pueblo, sé la realidad de mi ciudad, sé la realidad de mi barrio, de las naciones. Pero en la segunda brecha es empezar a entrar en movimiento. Porque podemos vivir toda una vida sabiendo lo que sucede con el mundo sin hacer absolutamente nada. Podemos pasar toda una vida sabiendo lo que le está pasando a mi vecino y no hacer absolutamente nada. Y estar al tanto, la brecha es, yo tengo que salir de esa condición, de estar informado y de estar al tanto, y algo tengo que hacer. Entonces tengo que tomar acción, porque yo no puedo llegar al punto B sin dar mi primer paso. Necesitamos entrar en movimiento para poder asumir el llamado de Dios en nuestra vida. Muchas veces me encuentro en muchas iglesias donde la gente me dice, pastora, estoy esperando la confirmación de Dios para mi llamado. ¿Y cuánto tiempo llevas esperando la confirmación de Dios para tu llamado? Y ya llevo 5, 10, 15, 20 años. Me he encontrado con mujeres de 60 años que tenían un llamado a la India, pero estaban esperando la confirmación de Dios para sus vidas. Y ahí se quedaron en el punto A, sabiendo todo lo que Dios podría hacer con sus vidas, sabiendo toda la necesidad que estaba sucediendo del otro lado del charco, como se dice, del río, pero estaban esperando la confirmación. Y saben, hermanos, si ustedes están esta noche esperando la confirmación del llamado de Dios, hoy yo vengo con una buena noticia. No esperes que venga ningún profeta, ningún apóstol, porque la confirmación para tu llamado ya está establecido. El llamado de Dios no necesita confirmación.
Entonces nos conviene decir: estoy esperando, yo no me muevo si Dios no me habla. Yo no me muevo si no recibo al ángel, al arcángel, al profeta que viene y me dice: es de color rojo. Muchas veces digo: si no veo el cartel cuando voy en el colectivo que diga Osana, es porque no es tuyo. Y pasamos 40 años esperando un cartel que diga Osana, y ahí nos quedamos anclados en el punto A. Y la palabra de Dios es clara: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Un mandato, no necesita confirmación, ya está establecido. Y bautícenlo y enséñenle. Y Dios nos está diciendo: ya está, es simplemente acción. Solo que muchas veces tenemos miedo a decirle sí a Dios porque tenemos temores. Y es parte del llamado de Dios. Nunca es fácil decirle sí a lo nuevo. Todo lo nuevo trae incertidumbre, trae temor. Muchas veces nos sentimos incapaces, es parte. Pero no podemos decir: yo no me muevo del punto A porque no tengo confirmación, porque predicar el evangelio no necesita confirmación. No, ustedes lo pueden hacer acá, nosotros lo hacemos en Camboya. Esto es una tarea en equipo. Muchas veces cuando vamos a reuniones de misiones creemos que es que Dios me va a llamar a la otra nación. Entonces ya nos da miedo, hasta nos da miedo ir a un culto misionero. Mira, si Dios me llama, que me vaya a otro lugar. Y a mí me encanta la Argentina. Pero la tarea de Dios es un trabajo en equipo, no todos lo vamos. Mi esposo siempre dice: si son todos pastores, ¿quién aplaude y dice amén? Mi esposo siempre dice: si somos todos misioneros, ¿quién ora por nosotros y nos envía ofrendas? Porque Dios llama a su cuerpo, a su iglesia, a trabajar en equipo. A unos orando, a otros yendo, a otros ofrendando, y todos estamos siendo parte de la obra misionera. Así que no tengas más miedo de venir a un culto misionero, que si Dios te llama a ir a otro lado, quédate tranquilo, no vas a poder dormir. Él no te va a dejar en paz, porque es imposible escaparse de un llamado específico a ir a otra nación. Imposible. Yo sé las veces que me quise escapar del llamado de Dios, no puedo, es imposible. Pero si todos somos parte de alguna manera, todos estamos cumpliendo con la gran comisión. El desafío sí es que mientras estés acá, prediques a Cristo, porque es un llamado para toda su iglesia. Amén. Entonces él dice: he descendido para rescatarlos. Ahí le sigue contando a Moisés: mi pueblo está siendo oprimido, yo escuché el clamor de ellos y necesito descender para rescatarlos. Pero no solo para rescatarlos, dice, sino también para sacarlos y luego para llevarlos a una tierra, dice, a una tierra fértil y espaciosa. Mire, cuando tomamos acción de predicar a Cristo, tenemos que entender que no solamente tenemos que ir y decirle Juan 3:16 a las personas y ya está, me lavo las manos, cumplí con mi tarea. No, uno dice: yo voy a la iglesia, doy el diezmo, la ofrenda misionera, le pido trataditos a la iglesia, le reparto 2 o 3 un tratadito y ya me voy a dormir tranquilo que cumplí con mi tarea. Y el Señor es claro cuando dice: vayan y hagan discípulos. Pero después de hacer el discípulo, después de predicar, le dice: y enséñenles. Y después bautícenles. Es hora de un proceso y es hora de involucrarnos. No solamente simpatía, no te entrego el papelito, el folletito y ya está. Sino que después de que yo te predico a Cristo, yo te tengo que sacar de tu condición. Yo voy a caminar con vos en tu proceso. Pero en su proceso, no en nuestro tiempo. Muchas veces le predicamos a la gente y queremos que cambien ya. Queremos que sea instantáneo. No, el proceso de cada persona es su propio proceso con Dios. Dios nos llama a predicar su palabra y a acompañar procesos. Ahora dice, no solamente a sacarlos, sino que a llevarlos a una tierra. ¿Y cuál es esa tierra donde fluye leche y miel? Muchas veces creemos que nuestra misión es ganar a las personas para llevarlas a la iglesia. Y ese es nuestro peor error. Porque Dios no nos llama a nosotros a traer gente a la iglesia con el perdón del pastor. El llamado que Dios nos hace es llevar a las personas a Cristo. Primero a Cristo, porque Él es el fundamento. Después, cuando ellos conocen a Cristo,
Entonces yo los traigo a la iglesia. ¿Y saben qué pasa cuando vienen a la iglesia? Ellos van a entender que la iglesia es una iglesia imperfecta, que no somos santos, sino que somos personas imperfectas que seguimos el proceso de transformación y de cambio. Entonces ya no se van a alarmar, ya no van a decir, ay no, los evangélicos, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a hacer eso? Ustedes no, cuando uno está los que tenemos familias que no son cristianas, que nosotros tenemos que ser ángeles. Y si un día te enojaste, dicen, ah, no sos evangélicos. Y ahí ya uno tiene que bajar los mitos. Pero cuando le enseñamos a la gente a ir a Cristo, aquel que transforma, aquel que cambia, entonces cuando ellos conocen a Cristo, cuando ellos conozcan a la iglesia, ellos van a entender que la iglesia es la comunidad de fe que adora a Cristo, que le sigue a Él. El único camino y verdad, el único camino a la salvación es Jesucristo. Y Dios nos dice que rescatémoslos, que los saquemos y los llevemos. Pero mire, ¿qué pasa si el proceso de las personas es muy lento? Porque muchas veces queremos acelerar procesos. Y Dios nos pide como iglesia que entendamos que las personas que están allá afuera no son un objetivo para traerlos a la iglesia simplemente. Muchas veces decimos, voy a ser amigo de aquella persona para llevarlo a la iglesia. Que podamos decir, me voy a ser amigo de aquella persona para llevarlo a Cristo. Y llevarlo a Cristo significa que quizás esa persona nunca venga a la iglesia. Y estamos dispuestos a acompañar a una persona por años que quizás nunca lo vas a ver sentado en la iglesia, pero conoció a Cristo. Lo más importante. Entonces sembremos a Cristo, porque después la consecuencia es que ellos vengan a la iglesia, que ellos puedan ver en ti a Jesucristo, que pueda ser un testimonio, que tú puedas ser un testimonio y que ellos después quieran decir, yo quiero tener tu propia comunidad de fe, yo quiero poder tener esos amigos que vos tenés, yo quiero poder tener esa vida que vos tenés, y que ellos empiecen a indagar nuestra vida. Y entonces van a descubrir que es que tenemos una comunidad imperfecta donde nos amamos, donde nos amantamos, donde nos perdonamos y donde nos ayudamos. Amén. Entonces, llevarlos a esta tierra, primeramente es Cristo. Amén. La tercera brecha, y súper importante, es la brecha entre el llamado y la obediencia. Porque claro, ya Moisés entendía cuál era el contexto, sabía qué era lo que tenía que hacer. Vas a tener que ir, lo vas a tener que rescatar, lo vas a tener que sacar, lo vas a tener que llevar. Mira todo lo que vas a tener que hacer. Ahora, una cosa es que Dios nos dé el llamado y otra cosa es que lo aceptemos. Muchas veces alguien viene y te dice, mira, te tengo un negocio para ofrecerte, vamos a hacer esto, vos ya tenés todo, vas a ganar tanto, vos vas a tener que invertir tanto, pero ¿quién elige si acepta o no? Uno. La propuesta está, pero si elijo involucrarme o no soy yo. Lo mismo pasa con el llamado de Dios. Bueno, Moisés, esto es lo que vas a tener que hacer. Entonces ahí Moisés tiene que aceptar el llamado de Dios y tiene que cruzar esa brecha. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Cuando Dios viene y nos dice, mira, predícale a tal persona, acércate a aquella, ayuda a aquella familia. Dios nos da la oportunidad a nosotros de involucrarnos en su misión. ¡Qué privilegio! Muchas veces sentimos que en realidad es una carga y es un privilegio poder nosotros involucrarnos en la misión de Dios. Y dice el versículo 9, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado. Me encanta esta palabra, me ha llegado. El clamor de los israelitas me ha llegado. ¿Qué sentimos nosotros? Nos está llegando el clamor de un mundo que se pierde sin Cristo. Dice la palabra de Dios que la creación gime, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Estamos nosotros escuchando ese clamor. Quizás no estamos escuchando, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es que te toque. Otra cosa es que te llegue. Lo que me pasó a mí cuando estaba frente a ese tacho de basura, no les llegó al corazón de las personas que me veían la necesidad de detenerse. La misericordia no se puso en acción. Entonces dice, el
el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y acá viene el lema de esta conferencia. Ahora, ¿qué dice? Ve, levántate y ve. Levántate y ve. Acá es ahora ve. ¿Qué significa la palabra ahora? ¿Cuándo? Ayer. Cuando venga el profeta y te lo confirme. Cuando el pastor diga, siento de parte de Dios que es ahora. Cuando viene, cuando tuviste la visión. No, él dice, ahora ve. ¿Saben por qué la hora? Porque estamos en un tiempo de urgencia. Porque el mundo se está perdiendo y nosotros no podemos seguir haciendo que el mundo espere por nosotros. No tenemos excusas. El mundo se pierde sin Cristo y nosotros tenemos la responsabilidad de un mundo que se pierde sin Cristo. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. ¿Quién? Tú, le dijo Moisés. Ahora el Señor te está diciendo, tú eres la persona llamada por mí para cumplir mi misión en este tiempo. Muchas veces decimos, tú es mi vecino, es el hermano, es el que está más capacitado. Y el Señor dice, no, tú eres elegido por mí. Ahora, cuando dice, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, tenemos que entender que si quien nos envía es el Señor, entonces todo va a estar bien. Él va a estar con nosotros. Él nunca nos va a hacer faltar nada. Entonces, la brecha número 3 es entre el llamado y la obediencia. ¿Qué vamos a hacer con el llamado de Dios para nuestra vida? Nos vamos a quedar en el punto A, sabiendo que Él nos llama como iglesia, sabiendo hoy, entendiendo que ya el llamado está confirmado. ¿Nos vamos a quedar seguir esperando o vamos a tomar acción y vamos a obedecer al mandato de ir y hacer discípulos? Amén. Pero Moisés era un poco terco. Se parece a mí, es un poquito terco nomás. Y él empezó a hacerle preguntas. Listo, está muy bueno todo el plan, todo lo que está pasando en Egipto, muy claro. Gracias, Señor, por tu claridad, muy específico todo. Pero yo tengo dos asuntos importantes que preguntarte. La primera pregunta que tengo para hacerte fue la siguiente. Dice en el versículo 11: pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a mi pueblo? Y es la primera pregunta que nos dejan claros en el punto A. ¿Quién soy yo? Pero ¿saben que Moisés no le estaba diciendo quién soy yo porque sí, porque tenía una crisis de identidad? No. ¿Quién sabe qué sucedió con Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? Si alguien sabe la historia. Estaba escapando. ¿Por qué? Había matado a un egipcio. Ahora miremos qué tremendo esto, porque Moisés le está diciendo: Señor, está bárbaro todo lo que vos querés hacer conmigo, pero vos tenés idea quién soy yo. O sea, yo estoy escapando, maté a un egipcio, soy un asesino. O sea, vos estás llamando a un asesino a que sea el libertador de tu pueblo. O sea, ese quién soy yo no era una crisis de identidad. Recuerdo que cuando yo me convierto, era tremenda, le saqué canas verdes al pastor. Y el pastor un día me dice: hijita, yo ya no sé qué más hacer con vos, porque el pastor decía blanco, yo decía negro. El pastor decía: póngase de pie, y yo le decía: mira cómo me quedo sentada. Era contraria. Y el pastor me dijo un día: no te me vayas de la iglesia, que está viniendo una misionera de Argentina a trabajar con expandilleros como vos. Y recuerdo que llega la misionera argentina. Lo que la misionera argentina, ella se llama América Mejía, lo que la misionera América Mejía no sabía era el regalito que le estaban preparando en Colombia. Cuando llega la misionera, la sientan y le dicen: mira, misionera, esta chica tremenda del Señor. Y yo por dentro decía: nada que ver, que yo tremenda. Y esta chica quiere servir a Dios. Y yo decía: ¿cuándo? El pastor quería venderme a toda costa. Entonces el pastor dice: bueno, mi hijita, cuéntele su historia. Y
y yo ahí le empiezo a contar mi historia y empecé a contarle todas las cosas terribles que hice en la pandilla, para que yo la quería convencer a la misionera de que no se lleve este paquetito. Yo le quería decir, si usted está segura de lo que se quiere llevar, porque el pastor quería que me lleve con ella a vivir a su casa. Entonces cuando la misionera termina de contar mi historia, ella se emociona. Yo por dentro decía, ¿quién le emociona semejante testimonio feo? No es tremendo. ¿Viste que te dicen tremendo testimonio? No, que tremendo, feo que es el testimonio. Lo tremendo es la transformación de Dios. Pero yo la quería convencer. Ella dice, te quiero llevar a vivir conmigo a mi casa. Quiero que seas la hija de mi corazón. Y yo ahí empiezo, ay pastora, discúlpeme mi hija, pero usted está segura de querer llevarse una expandillera a su casa. Y ahí la misionera empieza a decirme, no mi hija, es que yo a mi casa no me voy a llevar un pasado. Yo a mi casa me voy a llevar un presente y un futuro. Gracias a que esa mujer creyó que Dios podía hacer algo con esa niña rebelde, yo puedo estar hoy en este lugar. Pero sabe que Dios hizo lo mismo con Moisés. Moisés estaba diciendo, Señor, recordá que estoy escapando, soy un asesino, me equivoqué, me mandé semejante macana, no pude controlar mis impulsos, quise hacer justicia propia y tú me estás llamando a mí a ser libertador de tu pueblo. ¿Y sabe lo que el Señor le respondió? Él le respondió, yo soy, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envío. Ese es nuestro Dios, el Dios que escoge de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Si hoy estás en este lugar pensando que tú no eres la persona correcta para aceptar el llamado de Dios, el Señor te dice, tú, con tus límites, con tus temores, con tus situaciones, con tus procesos, tú eres la persona indicada para hacer mi obra. Si hoy te estás preguntando como Moisés, ¿quién soy yo? Porque tenés un pasado que te persigue, el Señor te dice, yo hago todas las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas. Y si yo soy, está con nosotros, entonces todo estará bien. Entonces dice el versículo 11, la segunda pregunta que le dice, Señor, ¿quién soy yo para presentarme? Le dice. Y después le dice en el versículo 13, segunda pregunta, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Acá me lo imagino también a Moisés diciendo, bueno, ¿quién soy yo? Soy tremendo, todo lo que hice, actué con iracundo y me mandé una macana, pero bueno, y yo acepto tu llamado, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a responder? ¿Cuántas veces nos sentimos de la misma forma? Nos sentimos con un montón de creencias limitantes que nos dicen que no vamos a poder, que no somos capaces, que no lo vamos a lograr. Pero aparte de eso nos sentimos sin herramientas. ¿Qué le voy a responder? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Y cuántas veces queremos tener todo el plan resuelto antes de decirle sí a Dios? Mira, déjame decirte que si Dios me hubiese dicho todas las cosas que nosotros íbamos a tener que enfrentar, yo creo que no le hubiese dicho sí al Señor. Entonces muchas veces tenemos que simplemente salir de ese punto A y empezar a caminar y dejar que el Señor en el camino nos vaya mostrando su propósito, su plan y el cómo lo vamos a hacer. Porque lo más hermoso es la dependencia de Dios. Y él le respondió. Dios le contestó, porque Dios siempre viene con respuesta. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Si te preguntan quién soy yo, diles yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esa es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros en esta tarde. Si hoy te sientes como Moisés, quizás con un montón de temores, sabiendo la necesidad de un mundo que necesita a Cristo, sabiendo la necesidad de tu barrio, de tu familia, de tus vecinos, conociendo el gemido y el clamor de un mundo sin Cristo,
Cristo, pero todavía sentís que no eres la persona indicada para aceptar ese llamado de Dios. Sentís que no estás capacitado, tenés temores o quizás etiquetas que te dicen que no lo vas a lograr. El Señor te dice: yo estaré contigo y yo soy es quien te envía. Ahora ve, levantémonos y empecemos a accionar, empecemos a salir de nuestra zona cómoda, empecemos a salir de nuestros miedos, de nuestras excusas. Empecemos a cambiar la simpatía por la empatía y empecemos a decir: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Con temores, con limitaciones, con miedo, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy es quien nos envía. Te llevas más allá de lo soñado.